Buenas noches. Lo saluda el ingeniero Víctor Razo. Buenas noches, lo saluda el ingeniero Víctor Razuri. Soy ingeniero de la Marina Mercante Nacional, doctor en Ciencias Marítimas y el día de hoy quiero hacer una presentación sobre el Día de la Marina Mercante Nacional. Esta presentación se hizo el día de hoy, 7 de enero de mil- estamos en 2025 ya. La celebración por el Día de la Marina Mercante Nacional, celebración realizada por el Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú. Bien, y cuando hablamos del Día de la Marina Mercante Nacional, es un día simbólico, ¿sí? Que fue creado eh, bajo decreto supremo número 010/72 por la Marina. Este decreto fue aprobado dado el 14 de agosto de 1972, en la que se resuelve celebrar cada 8 de enero el Día de la Marina Mercante Nacional, en virtud de la Escuela Central de Marina, que fue reabierta, realmente no creada, sino reabierta, un 8 de enero de 1840. Y dentro, en el año de 1972, Mm, la Escuela Náutica Miguel Grau venía dando, digamos, avances, retrocesos desde ya hacía mucho tiempo, y en 1970 se crea la Escuela Nacional de Marina Mercante, eh, según decreto legislativo 1811-711. Esto dentro del contexto en el cual se decreta celebrar el 8 de enero el Día de la Marina Mercante Nacional. En ese contexto, la flota estaba compuesta de 18 naves de empresas estatales, la flota peruana, 18 naves de empresas privadas, más 13 naves en construcción o recién construidas. En total, habían 49 naves con un registro bruto de 429.000 toneladas. En ese momento recordemos que era un gobierno militar. Era una época donde era necesario establecer o marcar un nacionalismo. Recordemos que todo el siglo XX, ¿no? En los 1900, la formación del nacionalismo en los peruanos estuvo basada en la Guerra del Pacífico, ¿no? Los militares, los héroes, los cursos de instrucción cívica militar, todo estaba orientado al tema de la guerra del Pacífico. Y era necesario, pues, un nacionalismo respecto a formar la búsqueda de una entidad en el tema de marina mercante, ¿no? Entonces, bajo este contexto, el 14 de agosto de 1972 se resuelve celebrar cada 8 de enero el Día de la Marina Mercante, ¿no? En virtud de la creación de la Escuela Central de Marina en 1840. O sea, estamos celebrando este año 52 años, donde empezamos a celebrar el Día de la Marina Mercante Nacional. Pero ¿qué sucedió el 8 de enero de 1840? Veníamos dentro de formación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Había habido una guerra, un conflicto, eh, es la guerra de la Confederación, de todo lo que causó los daños, las destrucciones. También se destruyó las instalaciones del Colegio Militar. Queda recesada la instrucción del personal naval, militar y mercante. Esto durante el gobierno de Oro. Entonces, para conocer un poco más el contexto de la Guerra de la Confederación, les recomiendo dos tomos escritos por la historiadora Carmen McEvoy, que se denomina La Guerra Maldita. Es un buen libro, son dos textos, un solo libro, muy bueno, donde
recopilan las cartas enviadas a Domingo Nieto, ¿no? Así que en este contexto nosotros podemos entender que la creación digamos, el centro de instrucción había sido destruido. Entonces, el 8 de enero se decreta el restablecimiento de la Escuela Central de Marina. Este decreto dice que la República carece de pilotos facultativos que puedan dirigir con inteligencia y acierto la navegación de la Marina Mercante. Y también que la juventud que se dedique a tan distinguida profesión para que pueda llenar dignamente sus importantes objetivos debe poner radicalmente los conocimientos facultativos que demanda. El primer director o el director de la Escuela Central de Marina fue el cosmógrafo de la República, Eduardo Carrasco. Eduardo Carrasco y también había sido, entiendo, director de la Escuela, digamos, náutica en 1822, cuando recién había empezado el proceso de la independencia, después de la declaración de la independencia. Sabemos que la independencia se consolida después de la batalla de Ayacucho. El presidente en aquella época, el 8 de 1840, fue el general Agustín Gamarra. Sabemos pues que Agustín Gamarra era un gobierno de facto, pero ese año, en 1840, asume el gobierno ya de forma democrática y poco tiempo después muere en la batalla de Ingavi, ¿no? Todo esto dentro del contexto de la guerra de la Confederación en la que eh, Chile ganó, pues, esta guerra, podemos decir, ¿no? O sea, ahora estaríamos celebrando 185 años, pero no celebramos 185 años de la creación de la Marina Americana, sino 185 años del restablecimiento de la Escuela Marina Americana, y fue el día que eligieron los que se reunieron en 1972 para, este día lo eligieron para la celebración del Día Mercante, eso es un día simbólico. Pero hay otra, en la historia de la República hay otra fecha importante, que es el día en que se dio la Ley de Fomento y Protección de la Marina Mercante, que fue el 7 de enero de 1848. El Congreso emite esta ley y fue aprobada por el gobierno, por el presidente, el 18 de enero de 1848, el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? En esa época, de ese contexto, se vivía el guano de isla, el boom del guano. Entonces muchas embarcaciones venían acá al Perú. Recordemos las islas de Chincha, la cantidad de embarcaciones que venían y estaban instaladas ahí. También es el primer gobierno que termina un mandato electoral, porque desde los inicios de la independencia todos los gobiernos venían derrocando un militar, golpe de Estado. Entonces, este es el primer gobierno que termina un mandato electoral. Esta fecha es importante, ¿por qué? Porque la Ley de Fomento y Protección de Marina Mercante indica que es necesario fomentar y proteger por cuantos medios sea posible la industria y el comercio nacional. Esta ley de trascendencia vital para el fomento de una verdadera marina mercante. Entonces, esta fecha, si en 1972 se reunieron para ver qué día era el más propicio para el Día de la Marina Mercante, fue relacionado con la creación de una escuela, ¿no? Una escuela para marinos mercantes. Pero en el tema de Marina Mercante va mucho más allá que una escuela. Entonces, la ley de Marina Mercante, dada por este gobierno de Ramón Castilla, el gobierno de Ramón Castilla, pues hubiera sido una fecha más adecuada para el tema de la celebración del Día de la Marina Mercante. Y hoy estaríamos, digamos, celebrando 177 años, digamos, de la fecha que se considera el Día de la Marina Mercante. Dentro de la independencia hay otra fecha tan importante como esta, pero todavía no éramos república, éramos un país que recién se había declarado la independencia y estábamos en ese proceso de búsqueda si éramos una república o una monarquía constitucional. Recuerdan los inicios
la independencia estuvimos en eso, y se da el Reglamento Provisional de Comercio. Este reglamento de provisional de comercio se da el 28 de septiembre de 1821. O sea, es tan importante como la ley de 1848. El generalísimo don José de San Martín da este reglamento, indica que como una especie de una arenga diciendo a fomentar la marina mercante del Estado, porque de ella depende el desarrollo de la nación. Esta fecha, 28 de septiembre de 1821, es un tema importante porque no solamente se estaba dando el tema de la marina mercante, sino se estaba, digamos, corrigiendo algunos temas que venían desde la República en temas de el fisco, las finanzas, en la hacienda, ¿no? Los ingresos de la hacienda por parte de aduanas, el tema marítimo. Y este reglamento reemplaza el reglamento de aranceles reales para el comercio de Libre España, Libre de España a Indias en 1778 por el rey Juan Carlos III, ¿no? Durante el reinado de Carlos III. Incluso este más antiguo, este reglamento ya en época colonial, es un reglamento bastante importante porque si tienen oportunidad de leerlo, en gran parte está ahí uno de los tomos de la historia marítima del Perú. eh, al Perú, pues, lo pone como un centro, digamos, comercial marítimo de importancia. O sea, éramos un centro comercial más importante de la región en temas marítimos, ¿no? Entonces, hoy día este año estaríamos hablando de 204 años de la Marina Mercante Nacional. Entonces, como podemos ver, la primera fecha, que fue el año 1972, se acuerda determinar un día para la celebración del Día Marina Mercante Nacional. Y los que se sentaron en ese momento, en 1972, entiendo que fue en la escuela, en la Escuela de la Marina Mercante Almirante Miguel Grau, se tuvo algunas reuniones, no lo sé, o fuera de ella, establecieron pues que el Día de la Marina Mercante sea el día de la creación de la Escuela Marítima en 1840, ¿no? El 8 de enero de 1840. Y así quedó. Entonces, cuando nosotros decimos 185 aniversario de la Marina Mercante, realmente no, no es el 185 aniversario, es el Día de la Marina Mercante Nacional. Entonces, para nosotros los marinos mercantes peruanos, ¿cuánto tiempo? ¿Y de dónde viene la marina mercante? ¿No? La marina mercante. Haciendo unas investigaciones, hemos, crucé con este mapa Mundi Incario de 1600, eh, que fue dibujado por Huamampoma, ¿no? Ese Huamampoma dibuja los caminos del Inca, toda la parte del Incario, hacia dónde se iba, venía, y en la parte del mar hay unas iconografías bastante interesantes, que son dos embarcaciones. Y dentro de esas embarcaciones se ve se nota pues la parte de las embarcaciones de comercio, ¿no? Entonces, en vista de esto, puede decirse que Guamampoma dibujó esto porque pertenecía a la colonia y ya habían venido en 1600, ya habían venido las embarcaciones europeas, pero también se dice que a Guamampoma le pidieron que hiciera un mapa mundi de cómo habría sido el Incario. Entonces es mapa mundo del Incario. Entonces no podemos hablar que se pueda decir que esto haya sido dibujado del momento, sino que algo que haya recogido y haya plasmado en este mapa mundi, ¿no? Y lo interesante es que hay naves marítimas. En base a esto y a otra documentación, me puse a ver el tema a relacionar con los caminos del Inca. Si nosotros vemos los caminos del Inca, que muchos los han estudiado y lo conocen, son las carreteras que unieron el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, estas carreteras
fueron de diferentes tamaños, diferentes formas, que lograron una gran comunicación entre los pueblos y la expansión del propio imperio. Hay un libro que publicó con la edición de Petroperú, que es Capañá, que es el Camino del Inca, ¿no? Por John Gissop, si mal no recuerdo. Entonces, él habla en gran parte sobre los caminos del Inca de la costa. Entonces, él indica que los caminos del Inca de la costa no existieron y lo poco que se ha encontrado fueron como algunas pequeñas rutas de penetración. O sea, no fueron transversales longitudinales a la costa peruana, sino transversales. Entonces, como que si no hubiera habido una importancia en el tema de las cosas, sino más que todo fue un tema de los pre-incas, ¿no? Es una lectura que hago así de forma globalizada de lo que dice este autor en el libro Ya, que es uno de los libros, digamos, que tiene, he visto, no sé si haya otro, pero la información es muy rica, ¿no? Entonces dije, pero ¿cómo no puede haber? Entonces, revisando literatura, pude llegar a esto. Estos puntos azules son embarcaciones. Lo que he tratado de dibujar ahí, cada punto azul son 10 embarcaciones, ¿no? Hay 100 puntos, en realidad serían 1000 embarcaciones. Y las he distribuido de esta manera, considerando literatura que he encontrado sobre los puertos de las épocas incaicas y preincaicas, ¿no? Algunos puertos marítimos. Y también en un libro, en una literatura de la historiadora María Rostorowski, en la que indica pues los mercaderes del Valle de Chincha. Entonces, y cruzando información con algunos escritos de historiadores como Ranchea o José Antonio del Busto, que toman pues los escritos de los cronistas y leyendo algunas crónicas de Cieza, indican pues que cuando capturan al Inca Atahualpa, también capturan a otro gran señor. Entonces Pizarro pregunta quién es este otro señor y le dicen pues que era eh, un señor dueño de más de 1000 embarcaciones. Y este señor era pues un emperador Chincha, ¿no? Y cruzando la información con el tratado o esta propuesta de María Rostorowski, en la que narra pues los mercaderes del Valle de Chincha que navegaron todas nuestras costas, si no entiendo hasta Valdivia, las Islas Galápagos, se estableció un gran comercio. Entonces, cuando se dice que la costa no tuvo el camino del Inca, no tuvo carreteras, llamémoslo así, de forma longitudinal, es porque existía una gran carretera marítima. Entonces, nuestra marina mercante se desarrolla mucho más allá de lo que nosotros podamos ver incluso del imperio incaico. Entonces, cuando que hablamos de rutas, caminos del Inca, yo creo, y este es un postulado mío, es una teoría mía de toda la literatura que he encontrado, es que los caminos del Inca también deben incluir las rutas marítimas, porque se estableció un comercio marítimo de importancia, ¿no? Incluso la primera evidencia escrita en la historia del Perú se refiere al comercio marítimo, a la marina mercante. Y como marinos mercantes, en este día en la marina mercante, ¿cómo no sentirnos orgullosos, ¿no? Cuando Pizarro, en su avanzada hacia el sur, le dice a Bartolomé Ruiz, a uno del famoso de las Islas del Gallo, le dice que vayan avanzada. Bartolomé, ya a la altura de Tumbes, se encuentra con unas embarcaciones y captura una, ¿no? Y los cronistas, los que narran esto en ese momento, describen estas embarcaciones, muchos, los que iban en la embarcación se tiraron al mar y nadaron y otros se quedaron. Entre ellos los famosos, esos cuatro personajes que encontraron, muchachos, entre ellos Filipío y Martincillo, ¿no? La historia de Filipío es una historia aparte.
Entonces, cuando los encuentran, Bartolomé Ruiz dice pues que esta balsa era una balsa de tractantes. ¿Qué cosas son tractantes? Comerciantes. Llevaban ropas, llevaban mercaderías y entre ellos incluso una especie de balanza. Entonces, esa es la primera evidencia escrita sobre la historia del Perú, si llamémosla así, o la historia pues de lo que nosotros conocemos, digamos, con una grafía, ¿no? Está referido al comercio marítimo, a la marina mercante. Si nosotros estudiamos esto, vemos esto, y viendo los mercaderes del Valle de Chincha, de María Rostorowski, cuando navegamos por esta zona del Pacífico, recordemos pues de que por esa zona y fueron grandes navegantes. No está de más pues conversar o hablar sobre el viaje de Tupac Yupanqui, el príncipe en esa época, ¿no? Aunque el viaje de Tupac Yupanqui más fue de exploración, más fue de temas de imperio, incrementar el imperio, conocer, él se fue ya por rutas preestablecidas, por rutas marítimas de intercambio comercial y cultural. Entonces, la Marina Mercante va mucho más allá, y si vamos más atrás, encontramos pues que Max Zule, historiador, habla pues del viaje de los nicaragüenses hacia estas zonas, ¿no? A establecerse en esta zona del Perú. También hay otras teorías de los viajes que hicieron los chinos hacia el Perú. Hay un historiador que establece una teoría, son hipótesis de eso, que establece el comercio o esos viajes que hicieron los chinos, especialmente durante el imperio del almirante Sáenz hacia las costas de esta costa del Pacífico, ¿no? Es toda una historia muy interesante, teorías. Y hay otros también estudiosos que dicen que en los tiempos precolombinos hubo ya un comercio, hubieron viajes entre el Asia y las costas del Pacífico, entre ellos las costas del Perú. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Marina Mercante peruana, nuestra historia va mucho más allá de la propia independencia, la propia república, va mucho más allá de la colonia, va mucho más allá del imperio, ¿no? Eso somos los marinos mercantes. En el marina mercante en la actualidad. Para hablar de la marina mercante en la actualidad, hay un libro que considero que todo marino mercante debe leer. Son dos tomos, si no me equivoco. Pero hay una parte, la cuarta parte de estos dos tomos, o sea, la mitad de un libro, que habla sobre las estrategias o las filosofías del poder marítimo, ¿no? Y este libro se llama así, La influencia del poder marítimo en la historia. Y este libro, por error, por desconocimiento o por algo traducido con una intención propagandística, no lo sé, fue traducido como la influencia del poder naval en la historia, ¿no? Cuando la traducción real debe ser la influencia del poder marítimo en la historia. Este libro fue escrito por Alfred Mahan, norteamericano, y fue, digamos, la base, el sustento para la ley del John Act de los Estados Unidos, una ley de la Marina Mercante norteamericana, dada alrededor de 1900 y que hasta la fecha está en actualidad. Eh, y Alfred Mahan dice en este libro, dice, la necesidad de una marina de guerra nace del solo hecho de existir una flota mercante, desapareciendo con ella, excepto en el caso de tratarse de una nación que esté animada de propósitos agresivos y que mantenga una marina militar solamente como parte integrante de su poderío militar.
Analizando esto, podemos indicar que dentro del poder marítimo, el comercio marítimo, o sea, que es el brazo logístico del comercio internacional, es algo más supremo, más superior a lo que es, pues, la fuerza naval, que está dedicada a la defensa, a la protección, ¿no? Y Alfred Mahan, dentro de su filosofía, establece 6 elementos para lograr este poder marítimo. He tomado dos de ellos. Uno es el carácter nacional y el otro la clase de gobierno. Dentro del carácter nacional está la Marina Mercante, estamos nosotros, estamos todos aquellos que apostamos de alguna manera por el mar, de trabajar en el mar, de invertir en el mar. Aquí está pues en el tema de los armadores, de los trabajadores marítimos, de los marinos mercantes, las tripulaciones. Nosotros como marinos mercantes formamos parte de este carácter nacional y, y vaya que bien, porque los marinos mercantes han logrado pues una posición muy expectante y de orgullo en muchas empresas internacionales. Y lo otro es la clase de gobierno donde se establecen las políticas, ¿no? Entonces, pero acá en el Perú, nos falta dar ese paso más, ese paso adicional para que ese carácter nacional pueda fusionarse bien con la clase de gobierno. Ese paso nos falta dar. ¿No? Entonces, este tema de la influencia del poder marítimo en la historia, esta filosofía ha sido adoptada por muchos países y estudiada por muchos países, y dentro de ellos el Perú. Y parte de la clase de gobierno, las políticas, las visiones que se han tenido ha sido basado en el tema de la influencia del poder marítimo en la historia. ¿No? Si bien es cierto, aquí este libro habla sobre la guerra de superficie, el tema, vamos a ver ahí, encontrar batallas, forma de ataque, forma de desplazamientos navales en el mar, cosa que no conocemos, no conozco, pero lo que sí es en la parte de la filosofía, como marinos mercantes, formamos ese gran carácter nacional. Ahora, en la actualidad, tenemos una posición expectante respecto al mundo con el desarrollo portuario, ¿no? Este desarrollo portuario, pues, se ha visto o está viéndose, ¿no? Eh, con una visión de incluso de estratégica. Se establecen teorías económicas, teorías liberales, teorías proteccionistas y también teorías conspiracionales, ¿no? En la que todos podemos caer en este tipo de desarrollo portuario. Sea lo que sea el desarrollo portuario en el Perú, nos está dando una hegemonía como un país marítimo de importancia. No así en el tema de la flota. Desde mi perspectiva, hemos retrocedido con la ley de la liberación de la bandera de los buques mercantes, ¿no? Tenemos aún la escuela para muchos oficiales de Marina Mercante. Tenemos la escuela como un icono de identidad, ¿no? En realidad sí es un icono de identidad, pero no debería estar en el nivel de lo que debe estar, digamos, el conocimiento eh, de los antiguos navegantes. Si nosotros entendemos, no solamente como marino mercante, sino como país, entenderíamos la importancia de los antiguos navegantes, nuestros antecesores, nos sentiríamos tan orgullosos como los escandinavos pueden sentirse orgullosos de los vikingos. Falta esa parte del conocimiento, esa parte de la identidad. ¿Cómo no sentirnos orgullosos como marinos mercantes que la primera evidencia histórica del Perú sea una evidencia marítima comercial, una evidencia de la marina mercante? Pero aún nosotros seguimos escribiendo la historia, ¿no? Aunque algunos pues quieran salir.
colocarse en la foto del momento del auge portuario. La historia de la Marina Mercante la escribimos los marinos mercantes. Y en el futuro, dentro de 50 años o 100 años, nos van a recordar a nosotros, van a recordar a aquellos capitanes que han navegado por años en nuestros mares, van a recordar a aquellos que apostaron por el mar en las inversiones, van a recordar a todas aquellas agencias marítimas que de alguna manera desarrollaron y formaron parte de esta Marina Mercante Nacional. Van a recordarse de los prácticos marinos mercantes. La historia ya se encargará de narrar sobre los auditores, sobre todos los elementos que formamos la Marina Mercante Nacional, especialmente también a las mujeres, ¿no? Que han entrado dentro de la Marina Mercante Nacional jugando un rol muy importante. Eh, la historia la escribimos nosotros, no otros, porque nosotros somos los que formamos la fuerza del desarrollo de la nación. Así que, considerándonos herederos de los mercaderes del Valle de Chincha como un símbolo de identidad superior, supremo, la Marina Mercante del Perú es tan antigua como nuestras propias civilizaciones. Bueno, feliz día de la Marina Mercante Nacional. Muchas gracias.